Todas las familias tienen al menos un secreto, y la mía no es la excepción. Se habían negado a reparar porque Hunter. Pegado a las rocas, al mar y a las montañas. Y con mi hijo Sebastián, que llevaba en el vientre, que se queda aquí para siempre. A mí me mueve la curiosidad. Yo soy un artista porque no entiendo el mundo. Reivindicamos el coliza. A nosotros nos gusta la palabra gay, weón. Mi conciencia de género surge en tiempos de la dictadura. Bienvenidos al temporal de documentales. Este es el encuentro en casa, en línea, gratuito, que hacemos en Cooperativa, junto a cooperativa.cl, y donde tenemos la oportunidad de mostrar a todos ustedes y de manera gratuita documentales, películas que nos retratan, que cuentan parte de nuestra historia, que nos emocionan, que nos conmueven, que nos divierten, que nos enseñan. Pachi Bustos es nuestra directora invitada, ha tenido la amabilidad de compartir también su película en el temporal de documentales, y esta es una película preciosa, es una película dolorosa e imperdible, una película de esperanza y de dolor, y se llama Aide y el pez volador. Y Pachi Bustos, que es su directora, está con nosotros. ¿Cómo estás, Pachi? Hola, Paula, muy bien, contenta de estar acá. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Aide y el pez volador es un título fantástico, en términos de que es un título que apela a la fantasía, que apela a la poesía, para contar una historia que, por el contrario, está anclada en la realidad, está anclada en la memoria, y nos recuerda un acto brutal, de muchos actos brutales que tuvo lugar en Chile en la dictadura cívico-militar. Pachi Bustos, aquí se mezclan además personajes improbables en lo que es una película que va avanzando en conexiones que tú no imaginas, y que van a ir llevándonos hasta lo que permite al menos algún tipo de cierre para la historia de Aide Berreuter. Partamos con Aide, con su camino, con cómo tú te encuentras con esta historia. Sí, bueno, iniciamos el rodaje de esta película, o el proyecto, por allá por el año 2014, tardamos 5 años, que puede parecer mucho tiempo, pero en términos de lo que tardan los documentales, es un tiempo que es más o menos estándar. Uno suele demorarse, son carreras de largo aliento, pero que al final uno se da cuenta que vuelven en beneficio, ¿no? Porque van pasando muchas cosas, la película va madurando, y bueno, tenemos la película que tenemos. Aide yo la conocía desde antes, pero el año 2014 nos reunimos, como cada tanto lo hacíamos, y me cuenta que el proceso judicial, que se había iniciado 10 años atrás, había entrado en su fase final, que el juez Solís había procesado a 4 exagentes de la Armada, y que digamos, frente a eso ella había decidido volver a contactar a Alejandra Matus, que había sido el detonante en esta historia. Para poner un poco en contexto, esta historia parte a finales del año 2004, cuando en el marco de la publicación del informe Valech, la periodista Alejandra Matus busca un ángulo diferente para hablar sobre estos sobrevivientes de prisión política y tortura, y lo hace desde las mujeres embarazadas que habían pasado por esa experiencia. Contacta a Aide nunca había dado su testimonio, y es la primera vez que lo hace con la Alejandra, y relata, ¿no?, cómo ella, con 21 años, embarazada, fue sometida a atroces torturas, y que ex profeso, digamos, le provocan este aborto de este niño. Alejandra, con esa historia tan dolorosa, finalmente decide que es importante visibilizarla, y la lleva en la portada de la entonces revista Plan B que ella dirigía. Y ese es un primer hecho, bastante de muchos como hechos improbables que van detonando esta historia, porque esa portada de Plan B, con la foto de Aide, que dice «Perdí a mi guagua por las torturas de la Armada», las ve en un kiosco un señor, un viejo abogado, Vicente Barzana, que sin conocer a Aide, simplemente de manera solidaria, ciudadana, anónima, desinteresada, son tantos los calificativos, para explicar esta acción tan noble, decide presentar una querella contra los que resulten responsables de este atroz gesto, ¿no?, de este atroz, digamos, delito de lesa humanidad. Y entonces
la presentación de esa querella inicia todo un proceso sorteando miles de obstáculos, venciendo de actuario en actuario, de tribunal en tribunal, hasta que llega a las manos de otro personaje notable, que es el juez Alejandro Solís, que condena. Cuando la idea se junta con la Alejandra, van a ver a Vicente, recién lo van a conocer, y ahí pucha, se empieza a configurar esta historia con todos estos personajes, esta historia de héroes improbables, como habló Alejandra en algún momento, y que finalmente posibilita que es un juicio histórico, porque es la primera condena por torturas contra una mujer y contra una mujer embarazada, y a manos de agentes de la Armada que hasta ahora no habían sido para nada juzgados ni procesados. Así es. Ahí Pachi Bustos resume toda una película que nos va a seguir a través de todos estos vericuetos, la publicación, el trabajo de Alejandra Mateu, en principio, que es uno de los personajes de tu película, que revela esta historia, que la pone en portada, pero que al mismo tiempo nos permite reflexionar un poco sobre el rol del periodismo. Aide no quiere estar en esa portada, Aide se horroriza cuando aparece en esa portada, y va a tomar un tiempo sanar esa enorme vergüenza que además nos habla de este aspecto tan dramático de la tortura, que es que el torturado, que la persona que sufre el tormento, que la persona que es humillada, se siente de alguna manera o se vuelve a sentir victimizada cuando esto se divulga. O sea, lleva también la vergüenza de haber sido maltratada, que es una vergüenza que desde fuera podemos quizás, nos puede confundir, pero que uno ve en cada uno de los gestos de Aide. Y luego, tal como tú dices, está el otro gesto que es impresionante, que es el de Vicente Bárcena, que es un abogado que simplemente mira el diario y dice, yo voy a hacer algo hoy. Y que además lo hace desde la vereda de la compasión, desde un profundo sentido de compasión y empatía por lo que él está leyendo en esa portada de ese diario, y ese llamado a la acción donde él dice, yo tengo que hacer algo. Ahora, Pachi, me gustaría que nos contaras un poco, porque en este trabajo donde los documentalistas como tú, de alguna manera van como dirigiendo la realidad o dejándose dirigir por la realidad, no sé cómo. Tú investigas también quién es Aide antes de estos hechos. Uh-huh. Y en ese aspecto es una historia tremendamente porteña, una historia que está como en la identidad de Valparaíso, en lo que las personas de Valparaíso, de la generación de Aide, lo que esperaban de la Armada, cómo vivían esa vida. Me gustaría que nos contaras un poco de eso. Uh-huh. Claro, como tú señalas, Aide es una mujer que nació, que se crió porteña, y como todo porteño, particularmente en ese tiempo, con una profunda admiración por la Armada. Hay fotos preciosas de Aide desfilando todos los 21 de mayo, y como toda joven, iba a fiestas, se relacionaba con marinos, con gente de la Armada, y bueno, tenía una confianza, y aunque su familia era de izquierda, ella mantenía como un vínculo, un respeto, una tradición de respeto hacia las Fuerzas Armadas. Quizá por eso es tan doloroso, ¿no?, lo que sucede con ella cuando es detenida por estos agentes de la Armada que se ensañan profundamente con ella y la llevan secuestrada a este cuartel Silva Palma, ¿no?, donde ella permanece por mucho tiempo. Claro, y es como tú decías, una historia que transcurre en Valparaíso, que nos habla de esos años, y fue uno de los desafíos de la película, de articular todas estas líneas narrativas, ¿no? Por una parte el presente, donde somos testigos de este proceso judicial y de qué pasa hoy día en la vida de Aide, y por otra parte también relatar quién era Aide a esos 21 años, cuál era el país que vivía. Ella era poco antes, digamos, ella había entrado a estudiar historia, una dirigente universitaria de muchas convicciones, muy comprometida en ese momento tan único y tan histórico de nuestro país. Así es, Pachi, te invito a que veamos juntas el punto de arranque un poco de este proceso judicial, y que tiene que ver con la publicación de Alejandra Mateu. Uh-huh. Es la propia Alejandra quien, como directora de Plan B y como reportera, ha divulgado esta historia, y es así como ella en tu película la recuerda. Lo primero que le hicieron a Aide en el cuartel Silva Palma fue someterla a un supuesto examen médico, que consistió en desnudarla frente a una decena de marinos que hicieron sus propios chequeos, toqueteando su cuerpo.
Aide estuvo ahí unos 15 o 20 días, no lo sabe, porque perdió la noción del tiempo. Para mi desgracia, me había quedado una cicatriz muy rebelde de la cesárea por mi primera hija. Con lo que me hicieron, la cicatriz se abrió y sangraba. Entonces, después de hacerme un falso fusilamiento, alguien tuvo la brillante idea de hacerme una autopsia. Cuando empecé con síntomas de pérdida, eso era una fiesta. Gritaban que le estaban haciendo un servicio a la patria, eliminando a un terrorista. Mi Sebastián, convertido en terrorista antes de venir al mundo, se quedó en el cuartel Silva Palma. Ahí está Alejandra Matus en Aide y el pez volador, leyendo esta crónica que la emociona a ella, y que va contando esto que Aide ha mantenido en reserva desde que se la libera. Ella solo cuenta esto el 2014, por lo tanto es una historia que la acompaña. Y aquí además en este clip vemos uno de los aspectos más dramáticos del caso, además uno que fue clave judicialmente, y es que Aide estaba embarazada cuando ella es detenida. Ella ya tenía una hija y estaba embarazada. Y en medio de los tormentos a los que ella es sometida, que no dejan de chocar, si bien torturas hemos leído en el informe Valech y sabemos de ellas a través de distintas vías, no deja de ser profundamente chocante cómo Aide fue maltratada. Y de ese maltrato hay una cicatriz gigante. Y buena parte de la película va a circular respecto a cómo esa cicatriz no permaneció y fue una prueba importante en el proceso judicial que se va a seguir tanto tiempo después. Quizás nos puedes hablar un poco de esa fotografía. Sí, bueno, los detalles de los tormentos padecidos por Aide, como tú señalas, son realmente muy brutales, y de hecho un desafío de la película fue cómo hablar de eso, ¿verdad? Que tiene que ver con cómo uno representa el horror, sin caer en el morbo, sin en el fondo distanciar, sino que al contrario, como sentir, pero no verlo de forma explícita, en fin, una serie como de desafíos. Ella se le provocó un aborto haciendo una autopsia, ¿no? Donde ella fue abierta en su cuerpo con un corvo desde el esternón hasta el pubis, o sea, una cuestión muy horrorosa. Esas cicatrices la acompañaron por muchos años, y aquí es donde aparecen todos estos personajes increíbles, como el doctor Jorge Villegas, quien la opera y tiene como la visión de conservar para un futuro que no se sabe cuándo sea, digamos, esas imágenes, ¿no? Como una prueba, porque Aide tenía que operarse, pero al mismo tiempo sabía que al limpiar esas cicatrices de alguna manera también se borraban sus pruebas, que es un tema que pasa con los sobrevivientes de prisión y tortura, que muchas veces esas huellas desaparecen con el tiempo. En este caso existían las fotos, y cuando se inicia el proceso judicial, esas fotos son parte y un elemento probatorio central, digamos, para la condena. Y como dices tú, es algo que acompaña para siempre. Si bien ella, después de varias intervenciones quirúrgicas a cargo de Jorge Villegas, que es el mismo doctor que operó a Carmen Gloria Quintana, ella recuperó su cuerpo, una mujer muy activa. Lo que la película también aborda es como las huellas, ¿no? La memoria del dolor, cómo eso sigue permaneciendo en el cuerpo de las personas que han pasado por estas experiencias tan terribles, y está ahí a flor de piel en cualquier momento, y cómo eso no es algo que afectó solamente a las personas que pasaron por esa experiencia, sino también a ella, a sus parejas, a sus hijos, ¿no? Y cómo sigue siendo un tema presente, que eso es lo más importante para nosotros. No estamos representando ni hablando de algo que pasó hace 40 años atrás, sino que estamos hablando de algo que tiene su huella y que es vívido hasta hoy. Y que siguió pasando y que se siguió procesando de muchas maneras distintas en los años que siguen. Ahora, tal como tú dices, había un desafío en contar esta historia respetando a Aide, respetando la verdad de lo que había ocurrido, y tratando de compartir esto con la audiencia, con el público de esta película,
de una manera que se pudiera entender, que no fuera una exhibición solamente de este dolor y esta atrocidad, sino que también es una historia, y en eso yo quiero remarcar, es una historia de esperanza también, es una historia donde Aide nos va a sorprender a través de un gesto que une a todos estos personajes que vamos a ver durante la película, ¿no es cierto? Uno, en algún momento hay como un hilo invisible que los ata a todos y de alguna manera queda representado en la imagen hermosísima del título que tú has elegido para la cinta. Así que yo quiero decir que, porque lo dice Alejandra Matus en una entrevista también, es una película donde no es tanto lo que se cuenta o lo que se lanza a la audiencia, sino más bien lo que se muestra, los silencios, las pausas a través de las cuales tú logras transmitir esta historia que es tan dura, que es tan difícil, pero con la que vive Aide y con la que tiene que vivir de alguna manera todo el país. ¿Cómo tú procesas eso? En la figura del abogado, de Vicente Barzana, creo que hay algo que me gustaría tu reflexión en torno a eso, porque vivimos en tiempos donde asumimos que no hay héroes y no hay heroínas, donde asumimos que es un mundo individualista, donde incluso le damos a la prensa un papel que es como un ruido de fondo, que no genera ningún cambio, que nos impacta durante 5 segundos a través de mensajes o titulares, pero que luego desaparece. Aquí hay una persona que nos va a demostrar que nada de esto tiene que ser de esa forma, y que te va a mostrar un gesto que va a cambiar la vida de varios, que es Vicente Barzana. Sí, Vicente es un ser humano muy excepcional, muy particular. El hecho de que él presentara esta querella digamos, contra los responsables por lo vivido por Aide, no es una cuestión que fue una vez. Él es una persona que ha dedicado su vida a la defensa de los derechos humanos y que constantemente está haciendo este tipo de presentaciones ante las Cortes Nacionales y ante las Cortes Internacionales. Él es de las personas que constantemente, ahora un poquito menos, ya está un poco mayor, pero constantemente estaba comprando periódicos de izquierda vinculados a temas de derechos humanos, y se fijaba especialmente en estos casos, ¿no? Y él, sin conocer a las personas, de inmediatamente escribía artículos, además sólidamente argumentados, y eso fue lo que fue como imposible rechazar ese escrito porque estaba demasiado bien fundamentado, si bien en la forma era quizá un poco rudimentario, estaba escrito a máquina, una Remington del año 40, con correcciones a lápiz Bic, o sea, un texto que a lo mejor en otros casos se habría rechazado, pero que, producto de estos hilos de oro que llama Aide y que tú rescatas acá, de alguna manera van haciendo que esta causa avance contra todo pronóstico. Vicente es un hombre, es un abogado, no solo muy comprometido con los derechos humanos, sino que es además un hombre muy cristiano. Él lo ve todo, digamos, de alguna manera como él lo dice muy en la película, ¿no? Yo no me titulé de abogado para andar defendiendo a los ricos y ser un llevapapeles, no, yo tengo que hacer algo por otras personas. Y en su gesto hay tanto inspirador para nosotros, ¿no? Como sobre todo hoy día lo vemos, por eso sentimos que la película tiene tanto que ver con lo que está pasando hoy, con relevar estos gestos solidarios, estas acciones desinteresadas, con el ayudarnos, el hacer algo por otro. La película creemos que va relevando también estos temas y era nuestro interés poner en valor como todas estas acciones que quizá no cambian nada, pero que tal vez a veces sí las cosas pasan. La Alejandra Matus lo decía el otro día muy bien, a veces sí tenemos un pequeño poder como ciudadanos, a veces sí podemos hacer cosas y a veces sí las cosas pasan hasta lo que parece más improbable. En ese retrato de Vicente Bárcena, en la película, la cámara pone el ojo justo donde tú estás describiendo, ¿no? Donde en la vieja máquina de escribir, en las imágenes de Jesucristo, en las cruces, en el entorno del que se rodea el abogado, que es también, de alguna manera está afuera, pero es él, es como que tú ves un cachito de su alma, un cachito de este corazón que va a ir a presentar este escrito que va a cambiar tantas cosas, y eso es muy impresionante, siempre con la figura de Aide al frente, porque aquí la heroína no es una heroína, pero la protagonista de su historia es Aide. Y quería preguntarte cómo logras que Aide exprese, una persona que, por ejemplo, se había sentido tan justificadamente dolida de ver su historia cuando ella ni siquiera la había podido procesar todavía, ya luego va a ir reconciliándose con ella. ¿Cómo tú logras que en cámara comparta momentos tan íntimos como cuando conversa con su madre, cuando le va a decir, tengo una operación y tengo tanto miedo,
de las agujas, tengo tanto miedo de todo lo que ocurre en una sala de operaciones, porque ella tiene que operarse en esta película. ¿Cómo crees que se logran esos momentos que cinematográficamente son tan valiosos? O sea, sentir que estás al lado de ella. Sí. Bueno, creo que hay mucho de ella, digamos, de esta mujer excepcional que es Aidé. Hay mucho de también su búsqueda por que esta película también se convierta en un instrumento para visibilizar las historias de tantas y tantas mujeres como ella, y de tantos sobrevivientes que pasaron por esto. Ella es una dirigente de derechos humanos, una activista, entonces para ella también esta es una manera también de hacer justicia, una manera de visibilizar estos temas, de traerlos al presente. Entonces contamos con toda su complicidad desde el comienzo. Pero al mismo tiempo, nosotras forjamos una relación muy fuerte, ya nos conocíamos desde el año 2006, y además somos un equipo documental muy chiquitito, puras mujeres, la sonidista, la Romina Núñez, la fotógrafa Michelle Posí, de foto fija, ¿no? de película analógica, y Pablo Valdés, bueno, que era el único hombre, pero hay un equipo muy, muy pequeño que genera, que permite esas confianzas. La acompañamos durante mucho tiempo, estuvimos en muchos momentos que no aparecen en la película, y ya después de un tiempo finalmente Aidé también se entregó como al proceso, y la cámara, frente a cuestiones tan importantes que le están pasando a ella, finalmente desaparece, se vuelve invisible, y ella logra hacer lo que tiene que hacer, comunicarse con su madre, que parece, alguien lo describió por ahí como una cosa media performativa, ¿no? Como que si hubiésemos recreado eso. Pero eso no fue así, simplemente Aidé estaba con el micrófono, nosotros nos quedamos lejos, y ella siempre hace eso, va a hablar con su madre siempre es como su consejera. Yo creo que muchas personas que han perdido algún familiar siguen teniendo esa comunicación con sus seres queridos, entonces ella se encomienda a su madre. Y bueno, y ya está entregada el proceso de la película, y como te digo, con la convicción de que era importante contar esta historia, no solo por ella le da mucho pudor exponerse, nunca ha hecho nada en primera persona, ella siempre fue una destacada dirigente, siempre en nombre de otros, y esta es como la segunda vez que expone su vida, ¿no? Pero con un propósito mayor. Pachi Bustos, te invito a que veamos cómo va avanzando en la película el proceso judicial, cómo se llega a la acusación contra 4 personas y cómo estas personas plantean su caso, alegan su defensa en tribunal. Tiene la palabra la señora abogada. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de la sala, alego en representación de los señores Juan de Dios Reyes Basaúr, Juan Orlando Jorquera Terrazas y don Valentín Evaristo Riquelme Villalobos, todos ellos suboficiales de la Armada de Chile en situación de retiro, solicitando respetuosamente al tribunal se acoja el presente recurso de casación interpuesto, se anule el fallo recurrido y se dicte la correspondiente sentencia de reemplazo. Teniendo presente, como ya se dijo, sus circunstancias personales, que no presentan condenas anteriores ni posteriores, la edad a la fecha, 78, 81 y 84 años respectivamente, y el bajo riesgo de reincidencia de todos debido a su avanzada edad, tienen a su respecto y a juicio de esta Corte las características necesarias para ser acreedores del beneficio de libertad vigilada. Y obviamente, reitero, la edad como argumento sine qua non de estos hechos desde el punto de vista de la aplicación de la pena, y obviamente en el evento que corresponde a una pena privativa de libertad por el monto de la misma, proceder a la libertad vigilada, o en su defecto, si aplicamos el 68, la remisión condicional de la misma. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señores abogados. Terminará la vista de los recursos. Eso es lo que se alega desde la defensa, esos son los argumentos, pero ahí estamos llegando a un proceso judicial donde se han ido observando distintas estrategias, donde se, por ejemplo, parte por entrevistar a aquellas personas que tenían rangos menores para la investigación judicial, de manera de cuando se llega a quienes se considera principales responsables y a quienes finalmente se condena, ya ellos deben enfrentarse con la información, con los datos que se habían conseguido en el proceso. La sentencia en el caso de Aidé es bien excepcional, lamentablemente, en el caso de Chile, ¿no es cierto?, donde las condenas no son equiparables a la cantidad de juicios que siguen pendientes en estos casos. Desde tu punto de vista, ¿qué es lo que marca la diferencia en ese devenir judicial del proceso de Aidé? Sí, bueno, la verdad es que este es un caso bastante excepcional justamente por las pocas condenas que hay en temas que tengan que ver con tortura.
En nuestro país, digamos, lo que la transición democrática hubo una mayor inclinación, digamos, por la búsqueda de verdad y justicia en casos de ejecuciones o de desapariciones de personas. Todo el tema de las personas que sufrieron prisión política y tortura ha quedado bastante rezagada y se cuentan con los dedos de la mano los casos donde hay condenas, por eso es tan excepcional. Hay que señalar también que en el fondo la búsqueda de justicia es un camino muy largo y muy difícil para los sobrevivientes. Es un camino que si bien el Estado debiera hacerse responsable, puesto que fueron agentes del Estado, finalmente es un camino que las personas buscan de manera privada, por sus propios medios, con sus abogados. Es muy desgastante, son procesos muy largos, casi que está como la desesperanza rendida de que en realidad no vas a tener éxito, esto se va a caer. Por eso sorprende tanto que en el caso de Aidea haya sorteado tantos obstáculos, ¿verdad? Y claro, en la película también lo que intentamos reflejar es justamente ese proceso que es tan desgastante. Con Aidea estamos una y otra vez en la corte, la causa se suspende, vuelta a ir otra vez, y todo eso son episodios de retraumatización súper potentes, en que muchas de las personas finalmente se agotan, se enferman o incluso fallecen antes de que haya algún resultado. Es parte también de lo que queríamos visibilizar, y aunque es una sentencia muy excepcional, digamos, porque hay condena, una persona falleció antes, pero otros 3 fueron condenados, pero finalmente las penas son muy nimias respecto de la magnitud del delito. Quedaron con 3 años de arresto domiciliario, son personas que hoy mismo ya están en libertad, ya cumplieron esas condenas, entonces claro, hay una desproporción muy grande, ¿no? Y ese camino es tan difícil, y es lo que queríamos señalar, y por eso también por ahí se van buscando otros caminos complementarios a la justicia para sentir, ¿no?, que se avanza y que es posible visibilizar estas historias. Ahora, en ese sentido, Pachi Bustos, tu protagonista, Aidea, tiene, de alguna manera te permite ver lo desgastante que es el proceso, cómo está entregado a en algunas áreas a una cuestión media kafkiana, media burócrata, que no se condice con el proceso que ella ha vivido, con lo difícil que es para ella estar allí. Pero al mismo tiempo, ella no pierde nunca la energía, digamos, cuando el proceso se retrasa, cuando no se constituye la corte. Aidea tiene una fuerza que yo creo que en la película va ganando, ¿no? Este personaje que comienza tan dolido en el relato cinematográfico, y que tú vas a ir viendo cada vez como crecer y de alguna manera como iluminarse hacia el final de la cinta. Ese es el arco. Yo quería contar que esta película ha visto o tuvo que posponer muchas veces su estreno, como tantas cosas quedaron pospuestas en medio de la pandemia, y finalmente tuvo un estreno digital. ¿Qué me puedes contar de ese estreno online? Claro, como tú dices, nosotros teníamos previsto nuestro estreno en salas en noviembre del año pasado, y bueno, el 18 de octubre tuvimos este estallido, cambió nuestro país para siempre las prioridades, y bueno, todos los estrenos se suspendieron, y lo habíamos pospuesto para abril, y digamos nos encontramos con la pandemia que estamos viviendo. Entonces, como todo el panorama es tan incierto lo que suceda en el futuro respecto de los estrenos en sala, de lo presencial, decidimos tomar esta oportunidad de hacer este estreno online para llegar con esta historia a las personas de otra manera, ¿no? Llegar a sus casas, que pudieran verlo. Yo creo que este confinamiento nos ha familiarizado quizás más con estas plataformas, las personas están consumiendo más películas, y es muy bueno lo que nos está pasando, a pesar de todo lo malo que estamos viviendo, porque en eso siempre quiero hacer como la distinción, ¿no? Porque estamos muy contentas con lo que ha pasado con la película, pero a la vez el contexto es tan duro y tan difícil. Pero ha permitido que podamos estrenar, y para todo el mundo. O sea, esta película la están viendo personas, no sé, llegan comentarios de gente que la está viendo en Australia, en Bélgica, en Canadá, ¿no? Que es lo que permite estas plataformas online. Entonces no renunciamos a tener más adelante, quizá en el verano, funciones presenciales, pero por ahora hemos estado online, y vamos a estar en Cooperativa toda esta semana, que nos pone muy, muy contentos, porque la película va a estar liberada, y bueno, los comentarios hasta ahora han sido
muy bonito. Es una película que hace transitar a las personas lo que vamos sintiendo por distintas emociones, por mucha tristeza, mucha rabia, mucha sensación de injusticia, pero al mismo tiempo pues empoderamiento, inspiración, fuerza, porque como tú bien decías, Aide es una mujer muy resiliente, tiene mucho carácter, siempre va adelante, es una luchadora y refleja el espíritu de muchas personas, que es lo que nos interesa, ¿no? A través de ella contar la historia de muchos otros. Pachi Bustos, tú das clases de documental en varias universidades y quería preguntarte si, y supongo que con cada película una realizadora va aprendiendo algo. ¿Qué crees que te enseñó la filmación de Aide y el pez volador? Claro, son procesos tan largos que uno también crece y se transforma en ellos. Creo que desde Cuentos sobre el Futuro venía profundizando o intentando profundizar, digamos, en una búsqueda más cinematográfica, y acá había un desafío grande, puesto que había todo un aspectos que tenían que ver con el pasado, que no teníamos cómo visualizarlo, y lo hicimos a través de la fotografía. Esa fue una búsqueda en términos de tratamiento que nos tiene muy contentas. Y por otra parte, bueno, creo que lo que finalmente voy constatando es la importancia como de los trabajos colectivos, del trabajo en equipo. Esta es una película que yo soy la directora, es un rol, pero que no hubiese sido posible, digamos, sin mi compañera Paola Castillo, que es la productora desde el primer momento, y sin el resto del equipo, Pablo Valdés en la cámara, la Michelle en la foto fija, la Romina en el sonido, la Titi Veragay en el montaje, que todos ellos contribuyen con su arte y su talento a que esta película sea lo que es, que nos tiene tan contentas. Entonces, ese trabajo en equipo también es otra como aprendizaje renovado, y también la confianza con los protagonistas, con las personas, porque claro, uno trabaja y construye a personas del mundo real en personajes. Aide tiene muchas facetas, y es una persona mucho más rica y mucho más compleja, pero uno va eligiendo ahí qué relevar finalmente como para contar una historia. Y creo que si no hubiese sido por esa complicidad, por ese fiato, por digamos, la relación con ella, la película no habría sido posible. Así que eso es algo que reafirmo, y reafirmo que las películas pueden, digamos, contribuir a visibilizar temas, a hablar de cosas, y por qué no, a generar pequeños cambios que permitan hacernos mejores personas y un mejor país. Pachi Bustos, no son pocas esperanzas ni expectativas acotadas respecto a lo que esperas que hagan las películas, pero es el ánimo con el que las filmas. Yo creo que es de alguna manera lo que muestra, lo que transmite Aide y el pez volador, y estamos muy contentos de tenerla aquí en el temporal de documentales en Cooperativa. Va a estar disponible hasta el 26 de julio, así que muchísimas gracias, Pachi Bustos, por la conversación, y por supuesto la invitación es a verla, la invitación a dejar sus comentarios, a ser parte de la conversación de este diálogo más grande. Yo creo en un país donde hay que conversar más cosas, Aide y el pez volador es una de esas películas que hay que tener encima o como parte de lo que queremos pensar respecto a nosotros, de lo que pensamos sobre la justicia, sobre el dolor, sobre la esperanza. Muchísimas gracias, Pachi. Gracias a ti, Paula. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Cooperativa.cl y CCDoc presenta Temporal de Documentales. Aquí uno se movía en un mundo de implícitos, ¿no? Pregunte, no deje que le pregunten, no cuente, no deje que le cuenten. Yo siempre supe que mi mamá eventualmente la podían matar. La llevaron clandestinamente al cuartel Silva Palma y permaneció en Cuatro Álamos, en Villa Grimaldi, en Londres 38 y de vuelta en Cuatro Álamos. Oye, Vicente, me dice, tenemos que hacer algo ya. ¿Pero cómo? ¿Hoy día mismo? Sí, hoy día mismo. Entonces, mientras yo estaba oculta, queriendo sobrepasar y sobrellevar lo que era algo que yo había tenido guardado en mi corazón tantos años, de pronto este señor ya lo había puesto a disposición de una corte. Yo no puedo sino quedar partida en dos por el recuerdo de mi madre, secuestrada en este lugar, con mi hija de 1 año y medio, Eva, metida en este maldito lugar, y con mi hijo Sebastián, que llevaba en el vientre, que se queda aquí para siempre. A mí lo que me preocupa es saber, ¿vamos a tener solo justicia poética? ¿Vamos a tener
algún tipo de justicia real. Aide y el pez volador, de Pachi Bustos, 21 al 26 de julio. Temporal de documentales.cooperativa.cl